Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar del día de hoy. Antes que nada, quiero agradecerles por tomarse el tiempo de entrar a este espacio. Espero que sea muy enriquecedor para ustedes, que se lo disfruten y sobre todo que encuentren información valiosa dentro del webinar del día de hoy. El tema que se va a tratar hoy se trata errores de BIM que están costando millones en la construcción. Espero que los datos dados sean de su interés y que les sirvan en un futuro. Antes que nada, quiero presentarles la agenda del día de hoy. Vamos a manejar qué es MCAD, una pequeña introducción de nuestro especialista técnico que nos estará acompañando el día de hoy. Se dará el desarrollo del webinar y para finalizar la sección de preguntas y respuestas. Quiero presentarle a Sergio Guzmán. Él es nuestro técnico MEP que nos estará acompañando el día de hoy. Es tecnólogo en desarrollo gráfico de proyectos de arquitectura e ingeniería con amplia experiencia en el dibujo 2D y 3D. Muchísimas gracias, Sergio, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido. Listo, Stephanie, muchísimas gracias. Como mi compañera ya me hizo esta presentación, yo soy técnico dentro del cargo que tengo en mi empresa. Sin embargo, pues en este caso poseo conocimientos no solamente de arquitectura, de estructura, sino de infraestructura, todo lo que viene siendo la parte de RCI, toda la parte de lo que viene siendo las redes hidrosanitarias y demás cuestiones. Listo. En este caso, para ampliar de pronto este tema de mis conocimientos, estoy estudiando lo que viene siendo arquitectura y también estoy haciendo una doble carrera con ingeniería eléctrica. Entonces, de ahí es donde viene pues como también el conocimiento no solamente de la herramienta, sino de toda la parte de diseño y también implementando esto a todo lo que viene siendo la metodología de trabajo de BIM. Listo. Entonces, en el día de hoy, como ya mi compañera había dicho, yo me devuelvo para que podamos leer bien lo que viene siendo el título del día de hoy. Vamos a ver lo que es los errores BIM que están costando millones en construcción. Es probable que algunos de estos errores ya en la mayoría lo hayamos visto, lo hayamos tocado con algo muy por encima, pero en el día de hoy trato es un poco de que tengamos en cuenta todas las posibles cosas que se nos puedan presentar tanto en estos momentos como en el futuro. Al final de cuentas, esto siempre va a seguir creciendo. Las herramientas de Autodesk y todo el tema de esta metodología de trabajo BIM, siempre en este caso van a estar en constante actualización. Entonces la idea es que también estemos muy enterados de todas las cosas que posiblemente puedan ir cambiando, que puedan ir mejorando nuestro flujo de trabajo. Entonces, en este webinar vamos a aprender lo que es identificar y reconocer estos errores, cuantificar cuál es el proceso, el impacto real también de este tipo de errores que podemos cometer y al final de cuentas, pues poder prevenir de no cometer los mismos errores siempre o en este caso saber cuáles van a poder ser unas posibles soluciones a todo lo que vamos a ver en el día de hoy. Listo. Entonces, voy a dar una breve presentación sobre qué podemos interpretar pues como errores o como no errores, sino algo habitual que constantemente nosotros podemos realizar. Y después vamos a empezar a señalar algunos errores. En este caso me tomé el tiempo de sacar 10 errores muy comunes que podemos ir generando para que podamos, al final de cuentas, identificarlos y darles una solución. Listo. Como inicio vamos a poder ver que los errores BIM no solamente son errores de software, sino de proceso. Al final de cuentas es algo muy importante que incluso vamos a ver más adelante, que empezamos a diferenciar de lo que es el software que nos puede facilitar poder tener una buena metodología de trabajo a lo que realmente define lo que es la palabra BIM. Listo. Entonces es importante que entendamos que no solamente vamos a tener problemas dentro de una de las tantísimas herramientas que podemos lograr utilizar directamente dentro del el tema del BIM, sino que podemos ver que hay procesos que podemos ir mejorando para que tengamos un buen flujo de trabajo dentro de las cosas que estamos realizando día a día y que vamos a realizar mucho más adelante. Unas mencionadas como las que podemos ver en pantalla son el tema de modelos sin estándares definidos, una coordinación reactiva no preventiva y una falta de responsabilidad contractual. Podemos ver acá que en este caso el tema de los modelos sí pueden estar asociados un poco a la herramienta, pero no solamente son los modelos que vamos a hacer, sino los estándares con los que vamos a empezar a trabajar dichos modelos. Estándares que en este caso
se ven claramente definidos desde una parte de incluso planeación antes de empezar a hacer una parte de diseño. Tenemos un modelo con el cual nosotros no podemos empezar a veces si no tenemos un EIR o un BED muchísimo más claro, ya que cada uno de estos documentos nos van a ayudar incluso a poder definir que cuando tengamos ciertos criterios por disciplina, sepamos cómo tengamos que modelarlos. Listo. La otra cuestión es el tema de la coordinación reactiva y no preventiva. No tenemos a veces mucho de pronto esta manía de pensar que podemos dejar unas cosas más hacia el final y no podemos ir avanzando en el proceso de lo que estamos haciendo. Los proyectos como tal siempre van a tener una coordinación y es más fácil en este caso que detectemos todas estas cosas con anterioridad y no cuando ya tengamos una parte avanzada de nuestra fase de proyecto como tal. Listo. Y la parte de responsabilidad afectiva, pues asumir la responsabilidad de lo que nosotros estamos haciendo y de la calidad que podemos lograr tener durante toda la ejecución del proyecto. Listo. Un error en el modelo no significa que sea un error en obra, pero el uno puede conllevar a poder también tener el otro. Un error en el modelo puede ser un conflicto, puede ser una interferencia, puede ser un cruce y todo esto basado en una geometría. También tenemos lo que viene siendo datos incompletos para familias incompletas o que estemos en este caso modelando sobre un lot inferior o un lot superior a lo que realmente tenemos de manera contractual. Lo que eso directamente nos va a afectar en lo que viene siendo el tiempo. Listo. Cuando tenemos un modelo ya organizado, también sabemos que este modelo en algún momento va a pasar a obra. Y cuando nosotros empezamos a tener entonces demasiadas interferencias o vamos a empezar a tener demasiados cruces dentro de la obra porque no tenemos un buen modelado, pues entonces, aunque las dos cosas no sean lo mismo, en algún momento los errores de uno van a ser reflejados en otro, lo cual en algún momento vamos a tener que tomar decisiones sobre cómo estamos modelando, sobre cómo estamos llevando nuestros diseños y sobre cómo estamos coordinando lo que estamos en esos momentos ejecutando en cada uno de los proyectos, independientemente de si tienen diferentes disciplinas que se están aplicando en él. ¿Listo? Aquí podemos lograr ver, por ejemplo, lo que viene siendo el coste de un error que crece exponencialmente cuando el proyecto va avanzando. Tenemos las diferentes fases que podemos tener directamente dentro de esta metodología de trabajo de BIM. La fase del diseño, la fase de lo que viene siendo el detalle de lo que viene siendo la construcción y de lo que viene siendo la operación, agregando una adicional que es la fase de la coordinación. Listo, que esa siempre está incluida incluso desde que tenemos una fase conceptual, porque desde ahí podemos generar lo que vienen siendo elementos en forma side design y poder identificar de que algunas cosas desde ahí no van a, en cierta forma, tener una buena operación dentro de cada uno de los diseños que vamos a realizar, porque ya de entrada podemos lograr ver lo que viene siendo algunos cruces. Listo. Entonces, corregir básicamente uno de estos errores desde el punto inicial de lo que tenemos como diseño conceptual es muchísimo más fácil que en este caso ya cuando vayamos a un punto de operación darnos de cuenta de que eso estaba mal hecho. Entonces desde aquí ya empezamos a ver cómo cada una de las fases van interviniendo en cada uno de las disciplinas de los proyectos para que nosotros logremos identificar que dentro de la obra va a haber algo que no va a tener un poco de sentido y que podamos levantar la mano desde un principio para poder decir esto no se puede hacer en estos momentos de esta forma, sino que tenemos que plantear desde la parte de diseño algo diferente para poder solucionar esto que más adelante nos va a golpear en la construcción de todo este proyecto y evidentemente en la operación cuando ya este proyecto esté finalizado. Listo. Entonces, ¿qué se podría decir? Que realmente un modelo BIM de calidad. Tenemos que tener una muy buena geometría, correcta y coordinada. El hecho de que nosotros veamos un dibujo muy bien, lo veamos bien estandarizado, no quiere decir que siempre tenga la cantidad de información necesaria que nosotros necesitamos para que él cumpla una característica dentro del modelo.
Pero es verdad claramente que tener una muy buena geometría nos va a ayudar muchísimo a que podamos decir lo vemos de muy buena forma y lo podemos coordinar, ya que cuando lo pasemos a diferentes herramientas de coordinación podemos lograr verlo de una mejor manera. Entonces, para eso también tenemos que entender que tenemos un lot que se le tiene que apropiar a cada una de las fases que estamos nosotros modelando, y no solamente a las fases, sino también entender que desde la parte contractual ya sabemos cómo vamos a empezar a modelar los 200, los 250, 300, 350, 400, o ya directamente sacar unos planos ASBIL, que en este caso sería pues como la máxima, el máximo detalle que podríamos llegar a tener para un proyecto, tanto dentro de sus elementos geométricos, llegar a la parte avanzada de cómo se logre ver dentro de un proyecto o dentro de un renderizado o un escaneo como tal, o también en este caso saber que cuando toquemos ese elemento vamos a tener mucha información que es no gráfica, que podemos tenerlo para poder relacionarnos a todas estas fases de operación. Tenemos entonces en este caso lo que es tener una información completa y verificada, datos estructurales actualizados, alineados con el EIR del proyecto. Es muy importante que sepamos que el EIR y la parte del BEP son dos documentos que realmente tienen mucho peso cuando se va a iniciar un proyecto. Cuando nosotros tenemos esos dos documentos totalmente estandarizados, vamos a poder tener las suficientes herramientas para poder saber nuestro modelo, qué dirección va a tener. Y el proceso de validación definido, poder hacer revisiones periódicas, tener unos responsables claros a partir de los roles BIM que ya también tenemos estandarizados, y una trazabilidad de esos cambios. No podemos en este caso tener unos cambios muy grandes o unos cambios muy pequeños y no solamente dejarlo como en que yo le voy a comentar a mi compañero, sino que también es muy importante que en este caso también todo se esté notificando. Al final de cuentas van a notar que la mayoría de las cosas que no vienen de un modelado, de una geometría, de una familia, de una exportación o de cualquier cosa que se relacione con una herramienta, viene es directamente de la comunicación que tenemos nosotros dentro de la empresa y con nuestros clientes externos. Es muy importante que este trabajo en equipo básicamente podamos siempre tenerlo muy presente en cada una de nuestras organizaciones, porque como se sabe y como lo mencioné al principio, BIM no solamente es una herramienta, BIM básicamente es una metodología en donde todos vamos a estar interviniendo directamente en él. Listo. Entonces, en algún momento, ¿por qué fallan la mayoría de estos proyectos en cuanto a la coordinación BIM? Porque, como he mencionado y como lo van a notar durante todo este webinar, es que el tema de tener un BEP y un EIR, vuelvo y lo repito, organizado, nos va a ayudar a poder tener una muy buena ejecución. Entonces, ¿por qué podemos llegar a fallar? Porque no tenemos ni siquiera un protocolo el cual debemos seguir cuando ya tenemos un proyecto. Cuando no validamos que nuestros modelos realmente tengan una asociación directa con todas las disciplinas y que al mismo tiempo pues no contenga lo que vienen siendo conflictos. Y la responsabilidad difusa. Eso sí se relaciona mucho con el tema de quién es el responsable de lo que está haciendo. Listo, entonces no podemos llegar a decir que el modelo le corresponde a un rol en específico. Al final de cuentas, todas las personas que entran a un modelo lo pueden retroalimentar con diferentes cosas, tanto desde forma como desde una misma herramienta o desde una parte externa, asignando lo que vienen siendo incidencias. Listo, tenemos que saber que esto es una responsabilidad de todos, no de una sola persona. Entonces, antes de pasar a la siguiente parte del webinar como tal, es importante en este caso siempre mencionar que un modelado, y cuando lo queremos empezar a federar, tenemos que tener también lo que viene siendo un buen sistema de información geográfico. Por eso yo decía, y en este caso hacía mucho enfoque en que no solamente vamos a tratar
un modelado dentro de un software, sino que tenemos que llevar este modelo afuera, saber de que directamente todo lo que nosotros en este caso vamos a hacer va a intervenir mucha gente interna, mucha gente externa y que al final de cuentas también eso es lo que nos da una visibilidad hacia el público. Todos los proyectos que nosotros en algún momento lleguemos a ejecutar y que eso pase a ser una construcción, vamos a tener unos datos una base de datos, le podría decir mejor, en donde básicamente eso puede ser expuesto al público y al final de cuentas eso también puede enganchar a muchas personas. Listo. En este paso o en esta siguiente fase del webinar vamos a pasar con algunos errores que voy a ir mencionando y que en este caso sería bueno que logremos identificar dónde de pronto podríamos nosotros como empresa mejorar algunas de estas cosas. Algo que quisiera decir es que errores pueden haber muchos. Obviamente tratar de resumir todos los que pueden existir es un poco complejo porque todas las empresas tienen un enfoque muy diferente a veces. Obviamente hay empresas de redes, hay empresas de infraestructura, hay empresas de solo arquitectura, hay empresas de modelado mobiliario. Entonces, los mismos problemas que puede tener una empresa de modelado mobiliario no van a ser los mismos que una empresa que se dedique solamente a infraestructura. Entonces, en este caso, es verdad, hay que saber leer mucho el mercado de donde realmente nosotros vamos a corresponder. Listo. Entonces, aquí voy a tratar de englobarlo en algunos errores. Obviamente, si se me llegan a pasar algunos, también en este caso, la idea es que podamos aquí tener las bases suficientes para dentro de nuestra propia organización identificar si tenemos más adicionales o si tenemos menos de los que nosotros pensábamos. Listo. Entonces, el error número 1 es la falta de coordinación entre las disciplinas. Puse un ejemplo. En un hospital de 12 plantas tenemos varias disciplinas. La mecánica, el tema de plumbing y el tema de la estructura. Evidentemente también tenemos arquitectura interviniendo en él y por obvias razones alguna parte eléctrica tiene que existir. Entonces, es muy normal que uno modele cada una de esas disciplinas de una forma independiente y luego haga uno un modelo federado para poder tener la intervención de todas las disciplinas dentro de un solo modelo. Entonces, como resultado dieron 3.200 interferencias que al principio no fueron detectadas por no tener una muy buena coordinación entre estas disciplinas. Saber cómo adjuntar bien el archivo, dónde tiene que ir y todo el tema que se relaciona a las coordenadas de la inserción de un proyecto, sea cual sea la herramienta. Ejemplos claros, tenemos Revit, tenemos AutoCAD, tenemos lo que viene siendo el plan 3D, tenemos Civil 3D, e incluso en este caso podemos traernos elementos de Inventor y poder tenerlos también dentro de uno de estos modelados. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros no tenemos una muy buena coordinación entre estas disciplinas, vamos a tener muchísimos errores y no solamente errores, sino muchísimas interferencias que vamos a detectar. Posiblemente en un hospital podamos no solamente tener unas 3.200 para el ejemplo que yo puse acá, eso pueden ser incluso unas 11.000. Cosas tan mínimas como en este caso una tubería atravesando un muro, sabemos que nos lo cuenta como interferencia, pero también tenemos que lograr identificar si la interferencia sí va a ser válida o si en este caso podemos omitir algunas de las cosas que efectivamente sí pueden ser interferencias o no pueden ser interferencias, pero se muestran como detectadas. Pero al final de cuentas, estas cosas que nosotros logramos identificar nos dieron aproximadamente unas 11 semanas de retraso y eso evidentemente va a tener sobrecostos. ¿Cuál es la lección aprendida de este error? Implementar reuniones de coordinación entre las diferentes personas que intervienen en cada una de estas disciplinas, ojalá semanal, con el archivo federado desde el inicio del proyecto con sus varias versiones. Listo, obviamente nosotros vamos actualizando cada uno de nuestros proyectos centrales y esto va a tener una retroalimentación de modelado que nosotros estemos aplicando. La idea en este caso
es que podamos tener siempre las reuniones con las personas que realmente le competen todo lo que nosotros estamos haciendo para que pueda cada uno exponer qué cosas está encontrando para, en este caso, darle una solución lo más óptimo posible. Digamos, se encontraron 600 interferencias en una semana. La idea es que la semana que sigue, estas 600 interferencias se hayan solucionado en su gran mayoría o en este caso ya se hayan visto y visualizado si realmente pertenecen o no pertenecen a una interferencia como tal. Listo. El error número 2, algo que ya habíamos visto en la parte un poquito más arriba en las diapositivas, el modelado sin estándares. Modelar directamente un proyecto sin saber ni siquiera cómo vamos a empezar es como nosotros estuviéramos dibujando en un papel blanco con un lápiz blanco. Va a ser muy difícil de ver qué es el error que podemos llegar a cometer más adelante si no le metemos diferentes colores o matices, o en este caso, si no tenemos un estándar de cómo vamos a empezar a trabajar. Listo, un ejemplo claro es, en un proyecto de oficina de 8 plantas, cada especialista usa su propia nomenclatura, sus propios niveles y sus propias estructuras de capas. Cuando nosotros empezamos a tener todo esto, vamos a empezar a ver que fácilmente podemos llegar a tener un proyecto que debería de tener 8 niveles porque son 8 plantas y posiblemente digamos uno bajo tierra para cimentaciones, por ejemplo, y uno superior para la cubierta. O sea, estamos pasando a veces de tener 10 niveles a que si cada profesional trabaja con cada uno de sus propios niveles, las personas, como en este caso a mí me toca NOMEP, tendemos a utilizar un poco más de niveles para poder tener unos nuevos diferentes asociadas a las que ya están. Entonces son como unos subniveles dentro de niveles que ya tenemos, que a veces uno los utiliza, después se pueden eliminar sin ningún tipo de problema y las tuberías van a empezar a tener lo que viene siendo desfases a niveles. Pero si nosotros empezamos a cargar todo eso, vamos a empezar a tener problemas. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo un estándar de cómo deberíamos todos dibujar bajo una misma metodología y bajo un mismo archivo que nos está diciendo a nosotros cómo se tiene que trabajar. Listo, esto puede tener un impacto, yo más o menos hice como un cálculo, un impacto de 3 semanas en el procesamiento manual del modelo completo, esperando que se crea directamente un web, que se defina un EIR, en donde cada uno de nosotros sepamos cómo tengamos que hacer esas cosas, cosas que pudimos haber solucionado desde un principio. Entonces, van a notar algo, realmente los costos que pueden llegar a costar mucho dinero dentro de un proyecto siempre se van a relacionar es con el tiempo, con todas las cosas que podemos lograr hacer antes de dar un aprobado de algo que ya realmente hemos coordinado muy bien. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la falta de coordinación nos generó 11 semanas de retraso, por ejemplo, y eso nos genera sobrecostes. Aquí, por ejemplo, tuvimos un impacto de 3 semanas solamente con no tener un modelado sin un estándar definido. Entonces ya empezamos a sumar y podemos tener retrasos de meses simplemente por no tener algo que ya desde un principio podía estar organizado. Listo. Tenemos el error número 3, unas familias mal construidas. Y aquí viene de pronto a lo que yo había indicado un poquito más arriba. El hecho de tener una familia muy detallada, con mucha información gráfica que probablemente en este caso la haga ver como una muy buena geometría, no quiere decir que cuando toquemos esa familia encontremos también mucha información no gráfica que se relacione básicamente a los datos que nos pueda tener un modelado de una familia, por ejemplo, como lo que logramos ver, una pieza mecánica. Y tampoco está bien tener demasiada información y no tener una geometría, pues, como pulida, donde podamos al menos identificar la mayoría de las cosas que estamos haciendo. También tenemos que tener en cuenta algo y es muy importante, el lot.
No quiere decir que entonces si nosotros tenemos una biblioteca de familias y tengamos directamente lo que viene siendo esta pieza mecánica con un nivel de detalle muy alto y llega un cliente y nos dice es que necesito los 200, ¿podríamos usar esa pieza? Sí, pero obviamente también teniendo en consideración que estamos poniendo una pieza que en algún momento a alguien le tomó mucho más tiempo hacerla y que probablemente es un lot al que realmente no le corresponde el proyecto como tal. Por eso podemos tener diferentes fases dentro de los proyectos, diferentes cotizaciones en los proyectos. Evidentemente sabemos que un proyecto con un lot mucho más avanzado puede tener un precio un poco más caro. Entonces también es como que identifiquemos que el trabajo es que tenemos por fuera de algo que no se ve dentro de un proyecto también vale. También es muy importante, por ejemplo, en este caso mío, yo siendo modelador, si a mí alguien me llega y me dice, construyame 300 familias, que queremos hacer una biblioteca de familias para nuestra empresa, eso toma tiempo. Ya después de haber estar creado esas familias, muy bueno, podemos tener familias en diferentes tipos de lot, podemos tener familias con muy buena geometría, con muy buena información no gráfica, y eso fue un recurso humano que ya se gastó desde un principio. Pero más adelante, cuando nosotros hagamos proyectos que no correspondan a eso, piensen, nuestro modelador se demoró tanto tiempo haciendo estas familias y nosotros las estamos utilizando sin tener consideración de lo que estamos haciendo. Sin embargo, obviamente, tener unas familias muy bien construidas nos van a ahorrar tiempo que en algún momento nosotros no podemos llegar a tener para un proyecto como tal. Si necesitamos entregar un proyecto en un mes y es una construcción de una edificación de 20 pisos y ya tenemos un montón de familias listas, obviamente empecemos a repoblar todo el modelo, pero siempre, como dice el error, identifiquemos que esa familia que estemos usando sí esté realmente correspondiente a lo que deberíamos de poner dentro de ese modelado. ¿Listo? Los materiales, verificar las formas, verificar las piezas, verificar si tiene o no cosas adicionales que no le corresponden, va a ser parte de nosotros como modeladores y también los ingenieros de diseño, los ingenieros que se relacionen a aprobar o no aprobar y todas las personas que tengan un rol dentro de esta metodología puedan visualizarlo y entender básicamente qué es lo que podemos estar mostrando. Listo. Y algo muy importante, los parámetros son muy vitales para cada una de las familias. Listo. Que no se nos vaya a olvidar. Entonces, aquí también cabe el tema de si están bien construidas o no mal construidas, dependen también de los parámetros que tengamos. Por ejemplo, algo muy importante que podríamos hacer es tener un checklist para verificar cada una de estas familias y saber si corresponde o no corresponde a lo que vamos a usar o si la familia sí efectivamente está bien construida y bien modelada. ¿Listo? Eso es algo que podemos empezar a utilizar como lección aprendida para este error. Listo, entonces, lección aprendida para el error 1, la implementación de reuniones de cada uno de los profesionales para poder intervenir dentro del federado del proyecto. Lección para el segundo error que vimos, definir y exigir. Ojo que aquí es una palabra que se me olvida. Definir y exigir un BEC con estándares unificados antes de empezar un modelado. Error número 3, una lección aprendida, tener un checklist para las familias y decir chuleada o no chuleada. ¿Listo? Y este error va mucho de la mano con lo que estaba nombrando en este de los estándares, el mal manejo de los niveles. Por ejemplo, en una torre de oficinas de 22 plantas tenemos niveles de referencias y estos ni siquiera están sincronizados con los de las otras disciplinas. Entonces, lléguense a imaginar cuando uno va a hacer un copy monitor en donde quiere rescatar los niveles de uno para poder también tenerlos en el de nosotros y que esos mismos niveles se conserven tanto para el proyecto que insertamos como para el que estamos trabajando en estos momentos. Si tenemos un error como este de tantos niveles, van a poder intervenirse que
las cosas que estamos usando no están coincidiendo con lo que estamos básicamente identificando dentro del modelo. Así veamos que el modelo esté casando donde es, porque así nosotros gráficamente, veamos que está bien, pues nosotros no sabemos realmente cuando empecemos a hacer una coordinación, cortes, sesiones más detalladas, si no vamos a encontrar, por ejemplo, lo que vienen siendo centímetros de diferencias de una planta a la otra o de un nivel a la otra. ¿Qué va a pasar eso? Eso va a obligar a rediseñar muchas cosas que dependen de que uno ponga un buen nivel. Conexiones de estructura metálica, tuberías en este caso, accesorios de tubería y uniones de tubería, por ejemplo. Todo el tema de los elementos que se relacionan a una fachada, puertas, ventanas, cerchas y demás cosas, nosotros siempre las insertamos dentro de un nivel y le identificamos a él si va a tener un desfase o no va a tener un desfase. Pero si ya mi proyecto viene con un desfase de por sí, de una disciplina que traje para la otra que inserté, ahí ya vamos a tener un inconveniente. Por eso, incluso este del mal manejo de niveles es uno de los errores que más se replican, que más se repiten y que no solamente yo, sino en otras partes siempre van a escuchar los niveles y los niveles. A veces es muy saturado para nosotros lograr ver un un proyecto donde tengamos tantos niveles cuando podemos haber tenido la mitad de lo que estábamos viendo. Listo. Eso no solamente lo veamos como un impacto dentro de las plantas que estoy teniendo aquí en el ejemplo, sino un impacto visual. Es más fácil ver algo limpio a algo saturado. Lección aprendida sobre este error: establecer niveles maestros únicos y bloquear la edición sin su edición sin autorización BIN. Quiere decir en este caso, desde que se empieza a mover el proyecto, se van a definir unos niveles y van a ser esos siempre. Si en algún momento se tiene que agregar un nivel nuevo, es porque ya lo evaluaron las personas que tienen roles más arriba, como por ejemplo el director BIM se reunió con el tema del coordinador BIM y empezó a definir claramente si ese nivel, si se puede manejar de esa forma o si en efecto podemos trabajarlo con desfases. Listo. Entonces ese también es como parte de una buena autorización BIM, como dice acá y como lo menciona. Error número 5, algo que también de pronto mencioné un poquito más arriba, y es el tema de las coordenadas compartidas cuando se trabajan de manera correcta o de manera incorrecta. Sobre todo cuando tenemos varias disciplinas dentro de un proyecto o tenemos un proyecto que se conforma por diferentes etapas. Etapa 1, pongámosle por ejemplo edificios, etapa 2, urbanismo, etapa 3, todo lo que se relaciona con la infraestructura de vías, Boscolver, canales, cárcamos, todo el tema de las cunetas, todo. Entonces, obviamente el proyecto siempre va a tener unas coordenadas a las cuales tienen que pertenecer unos puntos de inserción. Listo. Por ejemplo, para el caso del tema de Revit, tenemos lo que es el Server Point y el Project Best Point. Son dos cosas diferentes, pero que tiene que coincidir siempre uno de los dos con todo lo que nosotros estamos trayendo. Listo, podemos tener diferentes puntos de base de proyecto, pero el Server Point debería coincidir siempre en el mismo punto, porque esa es la inserción total de la coordenada que nosotros definimos, que de ahí va a empezar el proyecto. Ejemplo, tenemos un proyecto de infraestructura vial. Las coordenadas de origen no coinciden con el modelo civil, lo que venía diciendo, el tema de tener varias disciplinas, el modelo civil, el modelo de arquitectura, las instalaciones, que en este caso obviamente sería lo mecánico, lo eléctrico y todo lo que se relacione con plomería. Entonces, ¿qué pasa? Los elementos cuando se superponen no están quedando de manera correcta dentro de un archivo federal. ¿Qué va a pasar esto? Van a tener que intervenir muchas personas asociadas a lo civil solamente para decir, este es el punto donde va a tener que ir todo y eso obviamente comunicárselo a todo el equipo.
Aquí, ¿qué pasa? Tenemos, como había indicado yo, 2 semanas en donde se van a parar todos los proyectos para poder tener una buena reubicación de esto, porque de nada vale en algunos momentos empezar a modelar cosas que a final de cuentas después vamos a tener que desplazar y se van a quedar en el aire. Y hay algunos software que a veces no permite que podamos mover las cosas de manera tan fácil como simplemente cogerlas y llevarlas de acá hacia acá, sino que van a tener algunas restricciones y eso nos puede entonces en este caso quitar tiempo que podríamos haber solucionado de antemano teniendo una muy buena coordenada. Y algo muy importante, la rotación del norte, que no sea que estemos dibujando con un norte al que no le corresponde y que después al girar las cosas nos puedan quedar al contrario. ¿Listo? ¿Cuál es la lesión que podemos tener de este error? Definir un punto de coordenadas maestro compartido desde que se empieza el proyecto. Listo, porque cuando uno empieza el proyecto es porque uno ya tenía la información para poder empezar. Eso quiere decir, ya teníamos un archivo topográfico que nos estaba indicando a nosotros cuál van a ser estos puntos de inserción de las diferentes etapas, si es que tenemos varias etapas. Listo. Error número 6, el modelado, los modelos desactualizados, perdón. Entonces, un ejemplo, en un centro comercial en construcción, el equipo de obra se trabajaba con modelos que tenían 3 semanas de antigüedad. Como modelador y como ingenieros, como arquitectos o como persona que interviene dentro de esta metodología de trabajo, sabemos muy bien lo que podemos lograr hacer en 3 semanas. Tener un modelo de 3 semanas antes es básicamente tener un proyecto muy atrasado, porque hay proyectos que si nosotros tenemos un buen estándar, tenemos unas buenas bibliotecas y ya tenemos toda la información con la que tenemos que partir fácilmente, en 2 semanas ya tenemos una edificación terminada, que obviamente faltan temas urbanísticas y urbanísticos, perdón, y demás cosas, es algo ya adicional, pero algo arquitectónico con muy buena información y muy buenas familias puede salir muy rápido. Tener 3 semanas de antigüedad en un modelo y que mi compañero en construcción esté viendo ese modelo, estamos hablando de que hay primero una muy mala comunicación y segundo, el tema de las notificaciones hacia lo que nosotros estamos haciendo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Para la construcción pueden haber muchísimos cambios que pueden ser demoliciones o en este caso retrocesos porque se va a tener que frenar lo que ya se había levantado o, como había dicho, pues simplemente demoler y eso nos puede afectar a nosotros la entrega parcial de zonas que hemos estado empezando a afectar por no tener un modelo actualizado. Entonces, ¿cuál es la lección aprendida? Implementar un buen CDE de control de versiones y notificaciones, ojalá automáticas, pero si no son automáticas, ojalá tener en cuenta cuáles son esas versiones y también tener una buena comunicación a través de el tema de lo que tengan como empresa para poder comunicar todo lo que nosotros hayamos hecho. Pueden haber a veces aplicaciones de notificaciones diferentes. Algunas empresas tienen obviamente el correo que nunca puede faltar. Tenemos ya elementos un poco más informales como vienen siendo pues como el WhatsApp y también de pronto el tema del Teams. Pero en este caso, dentro de la metodología de trabajo del BIM, y todo lo que yo quiero dar como conclusión en el día de hoy es que es mejor tener canales oficiales en donde nosotros podamos tener una buena trazabilidad y un buen flujo de trabajo cuando realmente nosotros hagamos algún cambio, por muy mínimo que sea. Obviamente no decir, hay 300 personas en el proyecto, a 300 personas le voy a mandar un correo indicando que simplemente moví un muro 0.20 centímetros hacia la izquierda, no, pero puedo sí asociar a las personas que realmente sí le corresponden saber cuando moví ese muro. Cuando no tenemos notificaciones automáticas dentro de nuestro CDE, listo. Cuando ya sí tenemos dentro de nuestro CDE
notificaciones automáticas, pues entonces queda mucho más fácil también saber a quién se le van a notificar esas cosas, a qué rol vamos a tener directamente asociado este tema del CDE. ¿Listo? Eso es muy importante porque nos va a definir a nosotros básicamente en este caso que este entorno común de datos siempre nos va a servir para que como todos estamos asociados a ese mismo entorno común de datos, pues que sepamos cuando alguien también, por ejemplo, pueda crear una incidencia sobre un modelo de lo que nosotros estamos tratando de decir que va a sufrir algún cambio como tal. Listo, entonces, por favor, en este caso, sí ser muy rigurosos con el tema de notificar siempre esos cambios cuando no son de manera automática, para poder tener modelos siempre actualizados. Y créanme, por muy mínimo que sea algún cambio, es muy bueno tener ese flujo de trabajo para poder tener una trazabilidad de lo que hemos estado haciendo. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener lesiones aprendidas, siempre vamos a poder ver cuando algo que nosotros hicimos más adelante vamos a poder tener la forma de poder aligerar ese proceso o esa tarea que estábamos haciendo. Bueno, continúo. Tenemos la exportación IFC incorrecta. Esto pasa mucho. Me ha pasado mucho a mí también, que me mandan un archivo IFC, pero como no lo hicieron con un criterio con el cual ya se haya definido ese estándar y que esas plantillas IFC ya tengan un texto donde nos digan cómo tiene que ser, eso puede estar directamente incluso en el web, eso va a pasar que nos va a ayudar a nosotros a que cuando exportemos un IFC de un software a otro software, sí lo podamos hacer de muy buena manera. ¿Por qué? Cuando nosotros no exportamos de buena manera, siempre, y se los puedo asegurar, siempre se va a perder algo. Siempre vamos a ver de que se perdieron, no sé, 15 perfiles, se perdieron 20 tornillos y nosotros no sabemos de dónde, no sabemos por qué, y llega el estructural y dice, es que aquí yo tenía un perfil, pero es que en el archivo IFC yo no lo veo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros entonces en algún momento definimos y estandarizamos las plantillas de cómo se debe, en este caso, exportar el IFC específicamente para la disciplina, y para el software que vamos a utilizar, vamos a poder tener entonces en este caso un buen soporte de lo que nosotros estamos exportando. ¿Listo? Este lo he mencionado varias veces y simplemente es el tema de la solución de los conflictos y poder utilizar la herramienta bien utilizada para definir esas interferencias. El ejemplo es, en un proyecto de planta industrial se ejecutó un class detection. Listo. Entonces, sin filtros y sin reglas. Cuando no tenemos eso, es como tírelo a la jura y mire a ver cuánto le sale. Nosotros no podemos ni siquiera lograr a imaginarnos cuántas cosas pueden haber en un proyecto y que puedan tener interferencia por lo más mínimo. Si nosotros no definimos bien eso, nos van a salir tantos conflictos que vamos a creer que modelamos mal. Y no siempre quiere decir que hayamos modelado mal, solamente que tenemos que definir bien esas reglas, definir bien el filtro que queremos utilizar, definir muy bien la disciplina que queremos revisar de la una a la otra para que podamos, en este caso, poder solucionar muy bien qué es lo que estamos viendo. Y van a haber elementos, por ejemplo, como una tubería atravesando un muro que no siempre puede ser una interferencia. Puede ser que por construcción, si esa tubería efectivamente esté atravesando ese muro. ¿Qué podríamos hacer? Pues simplemente en el modelado hacer una abertura en el muro para que efectivamente la tubería se vea mejor. Listo. Los 400 se hace. Los 200 no he visto que se haga mucho, pero al final de cuentas nosotros somos quien le damos el toque al modelo que queremos hacer. Listo. Entonces, la lesión
como lo pueden lograr ver, es configurar las reglas de Class Detection por disciplina y las tolerancias que vamos a tener antes de ejecutar esa coordinación. ¿Listo? Error número 9, la ausencia directamente de todo este tema de la entrega virtual y la entrega básicamente de todo el paquete de entregas, valga la redundancia, perdón, que se le tiene que mandar a un cliente. Listo. En un proyecto de infraestructura de gran escala no existe un proceso formal de control de calidad de BIM. Ese es el ejemplo. Los modelos se entregaban sin verificación de estándares y generando inconsistencias que se detectaron tardíamente en obra con un alto coste de corrección. Ojo, las entregas son muy vitales. Nosotros tenemos que saber qué entregamos, en qué momento en específico y en qué fase del proyecto en específico. Listo. Por ejemplo, ¿cómo vamos? Si nosotros vamos a modelar un proyecto que de un principio va a arrancar con todas las disciplinas, lo que menos me imagino yo en estos momentos como modelador es que a mí me digan modele redes primero. ¿Por qué? No porque no se pueda, sino porque estamos teniendo ahí como un cruce de información extraño. ¿Por qué debería empezar yo modelando tuberías si al final de cuentas la arquitectura también es quien me va a definir dónde va a ir el baño, dónde va a ir la cocina, un lavamanos o en un proyecto de otra magnitud industrial, un lavaojos, dónde van a descargar las tuberías, dónde vamos a tener entonces en este caso un Boscolver, un canal en donde vamos a directamente llevar las tuberías a descargar. Entonces no quiere decir que no podamos, pero también nosotros debemos de encontrarle un poco de lógica a cómo vamos a empezar a generar nosotros las entregas de un proyecto. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles serían, cuál es el impacto? Detectar y corregir errores en fases de obra que en este caso desde un diseño se pudieron haber corregido con anterioridad. Listo. Es muy importante que nos recordemos de la gráfica que estábamos viendo al inicio, donde en operación y en construcción, básicamente a nosotros se nos tardaba mucho poder corregir algo y además de que el costo se magnificaba muchísimo a lo que si nosotros hubiéramos corregido todo desde una parte inicial, que es la del diseño conceptual o incluso desde la parte de diseño. Listo. Entonces, ¿qué podríamos implementar acá? También un checklist. Ojo, por fase y por disciplina de cada una de las entregas que nosotros vamos a hacer y cómo básicamente la queremos ir ejecutando. Qué chulito vamos a poner, en qué fase en específica para decir esto lo entregamos, esto no lo entregamos todavía, se necesita con urgencia, definir también como esas importancias, entonces es muy importante en este caso que logremos identificar y poder implementar estas listas de chequeo para las cosas que realmente vamos a empezar a entregar en cada uno de los momentos del proyecto. Y por último, el tema de ya no solamente centrarnos en errores de modelo, de comunicación, de entornos de trabajo, que el CDE, que el BEP, que el EIR, sino también lograr identificar algo muy importante y es pensar que el BIM no es solo Revit. Eso pasa mucho. Muchas personas en algún momento a mí me han llegado y me han dicho, Sergio, me va a enseñar BIM. Y yo, bueno, está bien. Bueno, cuando empezamos con el manejo de la herramienta, y yo, venga, Vapas, te voy a explicar muy bien. El BIM es una metodología de trabajo, no una herramienta. Que las herramientas son las que nos van a ayudar a nosotros a poder hacer toda una buena implementación de este trabajo, sí, pero no netamente es Revit. Yo sé que Revit es una de las herramientas con mayor potencial para poder trabajar esta metodología de trabajo, pero que no se nos olvide, el Revit también tiene muchas manos por fuera. Tenemos el AutoCAD, tenemos el Civil 3D, tenemos el Plan 3D que se puede conectar con el Revit, el Advanced Steel, tenemos
por ejemplo, el tema de poder exportar archivos IFC bien detallados de tecla y cargarlos dentro de Revit. Entonces, mira que, por ejemplo, en este caso, incluso con nuestros aliados hemos visto como todo este manejo. Obviamente tenemos el tema del SketchUp, tenemos el tema de los motores de renderización que nos van a ayudar a sacar cosas que no tenemos modeladas, pero que las podemos poner en el motor de renderización como un mobiliario que no nos sirve tanto en el modelo, pero que en un render nos va a elevar más nuestro proyecto, por ejemplo. Entonces es importante que identifiquemos esas cosas. Tenemos nubes de puntos, tenemos topografía, tenemos lo que había dicho, renderizados, tenemos recorridos, tenemos elementos de modelado de piezas, tenemos entonces cosas como el Inventor. Hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a nosotros a poder hacer una implementación de la metodología BIM. Como podemos ver en la imagen, tenemos el CDE, los estándares, la coordinación que se hace en el Navisworks. Entonces, esto es lo que quiero yo que quede, que en este error se cumpla y que básicamente nos quede por entendido que BIM es una metodología y no un software. Entonces, primero también es bueno invertir en la formación y en los procesos necesarios para que nosotros entendamos el modelado de lo que vamos a hacer, sea donde sea 3D o sea 2D, pues básicamente nos cumpla con la característica de lo que nosotros estamos haciendo. Listo, porque yo les puedo asegurar, uno puede hacer BIM incluso desde el mismo AutoCAD. Listo. Entonces, para ir finalizando ya, aquí simplemente una recapitulación desde un punto de vista más fácil de comprender sobre esos 10 errores que mencioné. El EDIR no definido, un BED genérico que no tenga roles, que no tenga usos, que sea muy básico, no tener muy en cuenta cuál es el lot con el que vamos a modelar, un CD que no esté centralizado, obviamente entonces eso va a pasar que los modelos desactualizados, todo lo que yo venía mencionando con anterioridad, listo. Las coordenadas malas, la detención tardía, tener datos sin estructuras, tener familias que no tienen básicamente parámetros consistentes para la disciplina que estamos haciendo, no tener una buena validación IFC, una coordinación reactiva y en este caso es como muy bien dice, reuniones para apagar fuegos, no para prevenirlos directamente, entonces aquí ya hay un error. Listo, por eso es que estamos recapitulando todas esas cosas. Y tener básicamente la entrega de estos modelos virtuales o no virtuales sin un control de calidad. Listo. Entonces, ¿qué aprendizaje nos podemos llevar el día de hoy con este webinar? Que BIM es una gestión, no un modelado. Tenemos que tener un valor también en los datos que no siempre y procesos que no siempre estén asociados en una sola geometría. La geometría es muy importante, sí, pero la información que tenga esa geometría también para, en este caso, encontrar lo que viene siendo usos más adelante nos va a servir mucho, sobre todo también en el tema de las dimensiones, cuando pasamos a una dimensión 5D, 6D y 7D. Y sobre todo para estas últimas nuevas cosas que hemos estado viendo, que yo he leído mucho sobre que implementaron 8, 9 y 10D. El tema de gemelos digitales, de impresión 3D, del tema de la realidad aumentada. Entonces, ojo que también es muy importante la geometría, sí, pero los datos y los procesos también van a ser muy valiosos. Se repite mucho, el EIR y el BEP son contratos vivos, siempre se tienen que definir antes de empezar cada una de las fases de modelación y siempre tenerlos actualizados. Una coordinación temprana es la más barata. Cada interferencia detectada puede costar 5 veces o 10 veces más cuando no la encontramos desde una parte de diseño y nos vamos para una parte de construcción. El CDE no es opcional o no estamos directamente diciendo vamos a optar por la opción más cara, tampoco por la más barata.
pero la idea es tenerla siempre, un entorno común de datos donde ustedes puedan tener todo lo que tengan básicamente como información del proyecto. Listo. Sin un entorno común de datos no hay una colaboración en tiempo real. Y el tema de la entrega es una responsabilidad de todo el equipo. Obviamente, a veces hay personas que dentro de sus roles dan la cara más por el equipo hacia el cliente, pero es importante que la cultura del proyecto sea, no es una sola persona, somos todos. Listo. Esas son las 5 cosas que yo quiero que nos llevemos directamente en el día de hoy. Listo, aquí en este caso, porque el control de calidad tiende a ser algo muy crítico, obviamente vamos a reducir los trabajos, garantizar una buena trazabilidad y proteger contractualmente cada uno de todos los modelos que estamos haciendo. Listo, entonces vuelvo y repito, las entregas como tal es algo que nos compete directamente a todos. Algo que mencioné mucho, el tema de los shell leads, entonces no solamente para antes de publicar un modelo, sino que recuerden los IFC, las familias y directamente todo lo que se relacione con el tema de las entregas hacia un cliente. Entonces, tener siempre esos listados, eso puede ser una tabla en Excel con algo en específico que ya alguien evaluó cuándo lo podemos chulear y cuándo no lo podemos chulear y qué es lo que necesitamos chulear nosotros. Listo. El flujo de trabajo, siempre tenemos un modelador, un coordinador y directamente un BIM manager, donde siempre vamos a empezar nosotros desde la parte de modelador levantando la mano. Hey, estoy viendo algo que no coincide, para que por favor identifiquemos claramente qué nos está pasando en el proyecto y en las entregas que vamos a tener, porque esto va a ser un error a futuro que nos va, en este caso, a hacer un retroceso en el trabajo que estamos haciendo. Listo. Entonces, para ir terminando con estas últimas 3 diapositivas, tenemos el cómo mejorar la coordinación en tu proyecto. Entonces, unos truquitos que yo quise dar acá, a pesar de que yo creo que ya lo hemos visto bastante. Las reuniones de coordinación semanales. Para mí siempre va a ser algo muy importante, o en este caso, dependiendo de la característica del proyecto, se pueden hacer también de forma quincenal. Listo. Tener una buena federación de los modelos por fase y coordinarlos en este caso siempre en las reuniones de coordinación, valga la redundancia, listo, para que en este caso podamos tener modelos bien estandarizados y actualizados. Tener esos estándares que ya he venido mencionando mucho, que se definen en el EIR, que se definen en el BEP y que también podemos coordinar desde el entorno común de datos y tener muy bien esos roles que tenemos bien definidos, como lo veíamos acá, el modelador, el coordinador, el BIM manager y también los roles que son intermedios entre el uno y el otro, que nos van a ayudar entonces en este caso a tener lo que viene siendo un buen orden dentro de nuestra organización. Listo. Tenemos que los errores más costosos a veces no son los más frecuentes y a veces los más frecuentes no tienden a ser los más costosos. Listo. Podemos ver en el gráfico cómo algunos errores que son muy costosos no son tan frecuentes, pero los que son poco costosos son muy frecuentes y al final van a llegar a tener casi que el mismo valor. Entonces la idea es no caer repetitivamente siempre en los mismos errores que ya hemos venido mencionando. Listo, hay que priorizar resolver los errores de alto costo primero y aunque sean menos frecuentes, pero también en este caso no obviar los que son menos frecuentes porque pueden en algún momento volverse de alto costo. Y en este caso, para finalizar y dar entonces ya paso para las preguntas que podamos tener directamente de lo que podamos ver, de que lo logramos ver en el día de hoy, un buen proceso BIM tiene lo que viene siendo siempre un ROI medible. Listo. Tener básicamente esos datos que podemos tener fijos para empezar a identificar qué cosas podemos medir y podemos en algún momento exponer hacia el público o hacia nuestros directivos de qué es lo que hemos estado cambiando. Listo.
reducir el trabajo, reducir las correcciones, reducir lo que viene siendo en este caso el tema de los errores publicados y obviamente todo esto en conjunto vamos a tener entonces la reducción de el valor de un proyecto, tanto en tiempo como en dinero. Y importante, también obviamente reducir algunas cosas como los flujos de trabajo. Cuando logramos corregir un error, tenemos una lección aprendida y en este caso esa lección aprendida podemos ver que logramos en este caso sacar un checklist también de esos errores y esas lecciones aprendidas para saber qué cosas vamos, ya no vamos a volver a tener como error recurrente. Listo, para que no nos pase lo que los errores que son muy recurrentes en algún momento son tantos que se nos pueden volver costosos. Entonces, no quiere decir entonces que porque un error lo cometí una vez y me costó, no sé, $170,000, lo corrijo, pero si yo corregí uno y dañé otro por corregir ese, hay que lograr identificar si ese otro no lo voy a repetir 30 veces y al final me vaya a costar exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, en este caso, ya dejo el espacio por si hay alguna pregunta, si hay alguna inquietud, si fue fructífero lo que logramos ver en el día de hoy de estos errores. Como había dicho, vamos a encontrar muchísimos más errores comunes que nos pueden costar mucho dinero dentro de nuestro proceso BIM, pero aquí logré sintetizar algunos de los que comúnmente yo logro ver desde mi posición, incluso de gestor BIM y de modelador BIM en algún momento. Perfecto, muchísimas gracias Sergio por la información brindada el día de hoy. Recuerden si tienen alguna pregunta, duda o inquietud, la pueden dejar en la caja de preguntas y respuestas. Les dejé un mensajito para que lo puedan localizar en la parte de abajo. Recuerden también que si tienen alguna asesoría, quieren adquirir algún curso relacionado para ustedes o para su empresa, con mucho gusto, pueden dejar su correo, los estaremos atendiendo para que puedan cotizar. Mientras tanto y mientras van dejando las preguntas, le vamos a hacer una pequeña encuesta para saber en qué otro horario les sirven también los webinars o les gustaría verlos. Le va a aparecer en pantalla en este momento. Mientras tanto, también les voy comentando, todos los webinars quedan grabados en nuestro canal de YouTube por si desean ver nuevamente este tema o temas similares, para que lo tengan en cuenta. Todos los webinars se publican una semana después de haber sido emitido. O también, si desean ver grabaciones, también podemos compartírselas por correo electrónico. Listo. Hay una pregunta, Sergio, mientras tanto, dice, es de Santiago Agudelo, dice Sergio, ¿cómo puedo desarrollar un archivo EIR y BEP de forma correcta? Entiéndete la importancia de estos documentos, técnicas, consejos y demás. Vale, listo. Lo primero siempre es estar asociado a la normativa a la cual se rigen estos documentos. Listo. Siempre hay que estar leyendo la normativa. Al final de cuentas, muchas veces se va actualizando con demasiada información que el gobierno a veces adiciona a esta normativa. Y en este caso, también tienes que lograr identificar y sentarte incluso con personas de cargos directivos y personas que en algún momento también van a modelar o van a sacar directamente todos estos elementos hacia un cliente y definir con ellos cuál va a ser el estándar también dentro de tu propia empresa. Como yo había mencionado, la norma como tal a mí me dice, Sergio, tú tienes que hacerlo de esta, de esta, de esta, de esta y de esta manera. Listo. ¿Qué va a pasar entonces cuando yo directamente lo cree de esa forma? Va a quedar un poco más por ahora validando lo que la norma me dijo, pero digamos que genérico. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos el tema de eso más genérico,
tendremos que adentrarnos más un poco como a la empresa y empezar a definir, bueno, las entregas que yo voy a hacer son entregas parciales de esta y esta característica con esta norma, o en este caso los modelados en lot 100, 200, 300 y 350 y 400, yo los voy a empezar a generar con este tipo de cosas. De esta manera en específico, porque dentro de mi empresa, básicamente yo estoy diciendo que dentro de ese plan de ejecución, las familias y los modelados van a salir de tal característica. Entonces, el consejo mío siempre va a ser, uno, leer muy bien la norma, porque si nosotros no tenemos esa norma bien estandarizada, si no sabemos claramente esa norma para qué nos va a servir, cómo la vamos a implementar dentro de la empresa, entonces vamos a empezar a generar lo que viene siendo archivos, los cuales nosotros no vamos a tener estandarizados. Segundo consejo, reunirte con tu equipo de trabajo y empezar a definir cuáles van a ser las formas en que esa norma aplican dentro de tu empresa. Como había mencionado, hay empresas de diferente índole y a cada una de ellas les va a tocar crear un BEP y un EIR muy específico para ellos, porque son muy únicas las empresas que básicamente vamos a empezar a entrar dentro de ellas y decir, esa es la modelación que nosotros queremos ver, y así es nuestra forma de entregar nuestro plan de ejecución. ¿Listo? Esa es la otra. ¿Listo? Porque si no tenemos eso organizado, básicamente, obviamente es como si estuviéramos trabajando como en el aire. ¿Listo? Como si nosotros básicamente esa norma no la estuviéramos haciendo ni la estuviéramos básicamente cumpliendo a cabalidad. Y lo tercero es, en una de, cuando nosotros hacemos una implementación BIM dentro de una empresa, hay algo muy importante y es el proyecto piloto. Cuando nosotros traemos o hacemos lo que viene siendo un proyecto piloto, pues entonces ese proyecto piloto es el que nos va a servir a nosotros para lograr identificar ese BEP o ese EIR, cómo puede ir mejorando, porque de ahí también van a hacer lo que viene siendo el CDE, que es este entorno común de datos. Entonces es muy, muy, muy importante entender que claramente en ese proyecto piloto van a nacer las cosas que también van a ser viceversas. Dentro de un modelo voy a encontrar que voy a poder retroalimentar lo que en algún momento me hace falta para esos documentos. Entonces, es importante siempre lo que yo te digo, la normativa, contar siempre con un equipo de trabajo, tener un proyecto piloto en el que tú ya aplicaste todo este tema de este documento para poder hacer una retroalimentación constante de las cosas que vas encontrando. Y también algo muy valioso que quisiera de pronto agregarle, no solamente a esta respuesta, sino a todos, y es, a pesar de que sí, tenemos diferentes empresas y tenemos que crear nuestro web relacionado a nuestra empresa también, resulta que en algunos momentos, gracias a diferentes proyectos que nosotros vamos a trabajar, vamos a poder pulir lo que nosotros hemos estado haciendo. O sea, nosotros somos una empresa de que trabaja aires comprimidos, entonces estamos relacionados por la red mecánica. ¿Listo? Y en algún momento nos llegó también un proyecto en donde necesitábamos modelar parte de estructura y arquitectura, ya que dentro del contrato nos pagaron un dinero adicional. Entonces, ¿qué va a pasar? A pesar de que tenemos y estemos siempre asociados a trabajar proyectos de redes mecánicas, por ejemplo, en algún momento de ese nuevo proyecto que vamos a hacer, vamos a poder aprender cosas que no teníamos dentro de nuestro web y nuestro EIR, y que va a poder también hacer una subcarpeta dentro de nuestro entorno común de datos relacionados a esas cosas que nosotros estamos trabajando. ¿Listo? Este podría Listo. ser un consejo. Muchísimas gracias, Sergio. Tenemos otras cuatro preguntas. Dice Darwin. Darwin, perdón. Sergio, muchas gracias. Entendido que es una herramienta de gestión, entendiendo que es una herramienta de gestión, me gustaría saber, comparando con otras metodologías de gestión de proyectos, cuáles son beneficios de BIM. ¿Crees que los errores son similares en todas las herramientas?
Vale, dame un momento, yo también la logro ver acá y yo la leo. Entendiendo que es una herramienta de gestión, me gustaría saber ya, de gestión de proyectos. Bueno, listo. Hay diferentes metodologías de trabajo, sí. Lo primero que quisiera nombrarte es que ya últimamente, por normativa del gobierno, se les está aplicando a que la mayoría de todas las empresas que trabajen proyectos empiecen a implementar esta metodología de trabajo de BIM. Eso porque es como algo que ya se adentró tanto en el mercado que ya es imposible salir de ella porque ya todos los proyectos se están manejando como con esta misma forma de trabajo porque esta metodología de trabajo lo que conlleva es que todos los profesionales podamos trabajar bajo el régimen somos de unas mismas características y normas que nosotros estamos empezando a definir para que no hayan retrocesos y el flujo de trabajo sea mejor. ¿Cuál es pues como lo que potencia mucho todo este tema del BIM? Justamente la interacción de todos los profesionales sin excepción de ninguno dentro de un mismo proyecto. Entonces, dentro de un proyecto está el ingeniero civil, el ingeniero mecánico, el electricista, tenemos arquitectos, tenemos programadores, porque también podemos potenciar a través de comandos nuevos, herramientas de inteligencia artificial, podemos dentro de las herramientas por ejemplo, como el Revit, crear rutinas desde el Dynamo. Entonces hay muchas formas que, que tiene la metodología BIM de unir muchos profesionales en un mismo proyecto. Entonces, cuando nosotros unimos tantos profesionales en un mismo proyecto y todos hablamos el mismo idioma, ¿qué nos va a pasar? Que nos vamos a poder entender muy bien. De pronto otras metodologías de trabajo lo que tienen es que se integran mucho en simplemente manipular los proyectos siempre como por las disciplinas que le corresponden a cada uno, pero por así decirlo, yo hago lo mío, lo suelto y ya de ahí para adelante me puedo desconectar de lo que estoy haciendo. Y la idea es que nos desconectemos del todo, pero que sí estemos viendo que lo que hayamos hecho sí se esté cumpliendo a cabalidad y que si hay alguna interferencia o alguna detención de algo que no coincide, pues que todos podamos saber qué es lo que está pasando. ¿Para qué? Para que en algún momento no tengamos no tengamos modelos desactualizados como yo dije, que por allá por ejemplo, mi compañera Stephanie está tocando un modelo que yo generé hace 3 meses, hace 3 semanas, cuando realmente la última versión la generamos ayer. Entonces, esa sería como la ventaja del BIM. Y cuáles son los errores que más se repiten independientemente de la herramienta que estemos manipulando. Eh, Uno, las coordenadas. Las coordenadas es de lo que más se repite en la mayoría de todos los elementos que nosotros estemos trabajando. Yo puedo llevarme un modelo coordenado a Revit para que cargue en el Civil 3D o del Civil 3D a Revit, cargo las vías o por ejemplo yo del AutoCAD puedo generar archivos DWG que me puedo traer para el Revit e insertarlo en coordenadas originales o viceversa. Entonces, ese es uno de los errores más comunes, el tema de las coordenadas. Los archivos IFC sería lo segundo, porque básicamente los archivos IFC son un lenguaje universal que se puede recibir en la mayoría de todas las herramientas. Entonces, no exportar bien un archivo IFC para poder cargarlo dentro de otro proyecto en un software distinto, pues va a tener la característica de este caso tener problemas con lo que vienen siendo elementos que no cumplen con la validación de las exportaciones. Listo. Y por último, te podría nombrar que dos cosas que se pueden unir, la coordinación y el tema de la entrega de lo que vamos a hacer. Si nosotros no tenemos un elemento, un modelo, sea donde sea, bien coordinado, pues la entrega no va a tener el control de calidad suficiente para cumplir con lo que nuestro cliente nos está pidiendo. Listo, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, es de Camilo Cortés.
que dice: Sergio, perdón. Sí, muchas gracias. La pregunta es, más allá del poder comparar los términos de la construcción de elementos en el modelo o el proyecto, ¿qué herramientas podemos utilizar para dejar a un lado la subjetividad al momento de la entrega y o la auditoría en un modelo? No es lo mismo entregar una revisión subjetiva que apalancados en algún software como plugin o script. Vale, aquí realmente la respuesta va mucho de la mano con que hay demasiadas herramientas que no solamente pertenecen a la casa de Autodesk en este caso, sino por fuera, que incluso también pueden cargarse dentro de nuestros programas para, en este caso, no solamente generar entregas desde las mismas herramientas, sino desde otras adicionales. ¿Qué es lo que pasa? Todo depende muy bien de qué es lo que desees tú entregar. Hay herramientas incluso que tienen más interacción con la inteligencia artificial y tú simplemente le puedes decir, genérame una entrega para un cliente que él necesite esta y estas características. Pero al final de cuentas también va a ser muy importante el tema de la mano humana, ¿listo? Como ese trabajo que generamos los modeladores, la carpintería que uno genera dentro de un proyecto, porque así hayan scripts o hayan plugins que te ayuden a sacar esas cosas, no siempre todo va a salir de la mejor manera. Un ejemplo que te puedo dar es, por ejemplo, para el tema que yo he trabajado de las redes, una vez trabajé un plugin que se relacionaba con la herramienta, con el fabricante de Schneider Electric y cuando uno cargaba eso dentro del Revit, en este caso, uno podía generar diagramas unifilares de manera automática, pero decía de manera automática, pero al mismo tiempo no es tan automática como uno cree, porque tocaba coger entonces y modificar algunas familias para agregarle la simbología que realmente necesitaba para que este plugin lo pudiera leer. Entonces, no te tengo nombres como tal en específico, porque pueden haber tantos plugins como comandos pueden existir dentro de una misma herramienta, pero es importante que sepas que primero tienes que ver muy bien los plugins y los scripts o en este caso las rutinas que se pueden generar a partir de programación, qué característica quieren que cumplas cuando quieras entregar directamente un modelado. Listo, ya que como tú dices puede ser muy subjetivo lo que yo necesite a lo que pueda necesitar el cliente o lo que necesite incluso yo para mi cliente interno. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que diría yo mejor? Pueden haber muchas herramientas. La idea es que sí, intervengas con esas herramientas el modelo, pero que nunca se te olvide que a pesar de que en algún momento pueda ser un poco menos provechoso el tiempo, es mejor que primero alguien evalúe si realmente eso que se puede volver subjetivo o no subjetivo va a generar entonces desajustes que no van a ser eficientes para cuando vayamos a hacer una entrega y que no cumpla con la calidad que realmente a veces uno necesita. A veces, desgraciadamente, no siempre los scripts o la inteligencia artificial o cosas adicionales como comandos nos van a cumplir con todo lo que nosotros necesitemos porque al final de cuentas tenemos que estar interviniendo para poder ver de que todo esté bien. Si realmente entonces una de esas herramientas sí te sirve, por favor, como te digo, hazle un control de calidad. Verifica que efectivamente eso sí esté funcionando para lo que tú necesitas y que en algún momento eso también se pueda modificar si otra persona necesita algo de lo mismo que tú ves, pero de una manera diferente. ¿Listo? Entonces, en este caso, sí te digo que no es como que te tenga un nombre en específico, pero sí puedes en este caso verificar a través de todos estos errores que lograste ver las cosas que realmente sí tienen que cumplirse a cabalidad con lo que tú vas a empezar a utilizar como una extensión externa. Y ojo, las extensiones externas funcionan para muchos programas. Como ya ustedes saben, no solamente centrémonos en que Revit nos va a funcionar,
o que la herramienta funciona para Revit. Si en algún momento necesitas esa misma herramienta para otro software, te sirve también. Entonces tienes que verificar si realmente todas esas cosas con otro software también se te van a conectar. Listo, y tenemos una última pregunta que es de Steffi y dice, buenas tardes, entonces la diferencia entre el EIR y el OIR, ¿cuál sería? El OIR en el BIM. Eh, Una se centra mucho en lo que viene siendo los requerimientos directamente para la entrega que se va a generar para los clientes y si y una está más centralizada es como al tema de la organización. Ambas como tal cumplen la misma función. Es un documento que en este caso nos va a definir a nosotros cómo vamos a gestionar directamente lo que vienen siendo las entregas, tanto a corto, largo como mediano plazo, pero cumpliendo con algunas características muy únicas. Uno, la parte externa del cliente y dos, también la parte organizacional. Porque como yo le había mencionado, por ejemplo, la pregunta anterior a Camilo, también es muy importante cumplir con la característica del cliente interno. Yo como modelador yo le entregaba al ingeniero civil, yo le entregaba al ingeniero mecánico y también le entregaba al ingeniero electricista y a su vez lo que le correspondía a la persona de arquitectura. Para mí, en estos momentos, Sergio, ellos son mi cliente. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a recibir mi trabajo, van a recibir mis PDFs, van a recibir mis archivos NWC o si quieren el mismo Revit, ellos van a recibir eso y van a verificar de que lo que yo modelé si esté correcto o en este caso inclusive para personas de otros roles, que yo también como ingeniero o como arquitecto se lo pase al coordinador, al gestor o al director o al BIM manager para que él verifique básicamente que la entrega cumple a cabalidad. Por eso yo también tengo que tener un checklist de las cosas que voy a pasar, porque ya pasaron por un proceso de calidad que son las manos mías y lo que yo necesite intentar verificar de eso para que él pueda hacer una entrega ya formal con un control de calidad listo hacia un cliente externo. Listo. Entonces, en este caso se centra más en lo que viene siendo el cliente externo y en la organización. Incluso la misma traducción creo que se relaciona con que el OIR, si no estoy mal, traduce los requerimientos de información de la misma organización. Listo, Sergio, ha sido un web. Espero que las demás personas aquí involucradas también lo hayan visto así. Espero que se pueda repetir un próximo espacio y si desean conocer próximos webinars pueden estar también en pendientes de nuestras redes sociales. Les voy a, en la pantalla se les va a mostrar una pequeña encuesta para ver qué les pareció el webinar del día de hoy, para que la contesten antes de terminar. Igual, Listo, muchísimas voy a gracias mencionar a algo, todos. Estefa, antes de terminar, Claro que sí. porque ese tema también es algo de lo que yo he venido pues como estudiando en un rato. Es que también tenemos que tener presente que en el OIR, a partir de que también obviamente pertenece a lo que viene siendo la organización, tenemos que tener presente que en el BEP hay algo más que se centraliza a la ejecución de ese proyecto. Y el OIR también nos va a ayudar a nosotros más en la organización de ese proyecto. La diferencia es muy poca. Obviamente tenemos dos conceptos, organización y ejecución. Entonces, ambos son muy importantes. A partir de que está también relacionado a la organización y a lo que vamos a partir de la parte externa hacia el cliente, es muy importante que cuando nosotros vayamos a organizar, que ya es el oír que tú me dices, tengamos listas muchas cosas que sepamos que cuando vayamos a ejecutar, si estén correctas. Entonces, el uno va de la mano del otro, porque cuando tú organizas, vas a poder ejecutar bien. Así como he venido mencionando constantemente en todo lo que yo he leído acá y he dicho acá, nosotros tenemos que tener
unos datos, tenemos que tener unos estándares, unas exigencias y así también en su defecto saber de que eso lo vamos a cumplir para que nuestro modelo o lo que sea que vayamos a entregar cumpla con lo que nosotros queremos dar a nuestro cliente. Listo, entonces es importante que tengamos el documento del OIR, que es el de la organización, listo, y también saber que el BEP, que es el de la ejecución, se vaya de la mano con este, porque el de acá nos dicta a nosotros, usted va a organizar para ejecutar de esta forma, y luego de tener el BEP, que es el que nos va a ayudar a ejecutar, pues claramente vamos a poder hacer uso de él tanto de manera interna como de manera externa, o sea, para el cliente interno como para el cliente externo. ¿Listo? Entonces esa también podría ser una de las pequeñas diferencias y que van a sumar ya directamente para que entiendan más los conceptos, cómo se pueden relacionar con todo este tema del BIM. Perfecto. Nuevamente, muchas gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias nuevamente, Sergio, por toda esta información que nos brindaste. Y los espero ver en un próximo espacio. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Espero que les haya gustado mucho. Hasta luego.